Soy Tomás de la Fuente y te quiero invitar a entrar en un proceso de reconexión para el despertar de tu conciencia y tu corazón. Visita mi página www.ideasquesanan.cl, en donde podrás encontrar las próximas actividades y cursos que te estaré ofreciendo. También puedes encontrar Ideas que Sanan en mi podcast de Spotify, mi canal de YouTube y mi perfil de Instagram. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos pronto. En la electricidad, no sé si ustedes saben que cuando uno quiere cambiarle la cantidad de electricidad que pasa por un cable, uno puede poner una resistencia para que después pase menos electricidad por el otro lado, ¿sí? Entonces, la falta de aceptación de nosotros mismos es una resistencia en un sentido eléctrico, literalmente. Si no hubiese resistencia, lo que ocurriría es que toda la energía del universo fluiría a través nuestro, entendiendo que todo el universo es pura energía. Ya sabemos, como nos enseñó la física, que todo en la realidad está hecho de átomos y que los átomos son eh, básicamente partículas diminutas que no son otra cosa que energía pura, luz, y que de cuando en cuando se manifiestan también como algo un poco sólido, ¿no? Nunca realmente son sólidas las partículas. Nuestros cinco sentidos nos hacen percibir la materia como algo sólido, pero en realidad no tienen solidez. Son básicamente energía. Y esa energía es inteligente y es felicidad. No es que la energía nos dé felicidad, esa energía de la que está hecho el universo es felicidad. Como el mantra dice, el mula mantra que siempre canto, comienza diciendo Om Sat Chit Ananda. Sat quiere decir existencia, Chit quiere decir conciencia y Ananda quiere decir dicha, felicidad sin causa, amor incondicional, algo así. Entonces, lo que significan esas tres palabras en el mantra es que la naturaleza de todas las cosas es Sat Chit Ananda. Los físicos han descubierto que todo es energía, pero quizás todavía no descubren que la energía al mismo tiempo es inteligente y al mismo tiempo es amor. Quizás no han podido medir eso todavía. Eh, Ahora, cuando nos despertamos en la mañana, lo que no nos suele pasar es que decimos, hoy es un nuevo día para sentirme feliz, estar lleno de energía y ser solo amor incondicional. Qué bueno, porque apenas me levante de la cama, el universo me va a regalar miles de experiencias de amor incondicional y felicidad sin causa. No nos pasa eso, ¿no? Nos levantamos en la mañana preguntándonos si vamos a poder sobrevivir a un nuevo día, ¿no? O simplemente con la sensación de que, bueno, otro día más, ya está, ¿qué más le vamos a hacer? Ojalá fuera más divertido. Am, entonces, bueno, lo que pasa literalmente es que el yo, nuestro yo, llamémosle mejor ego, ¿sí? Entendiendo que ego quiere decir, entre otras cosas, mecanismos de defensa. El ego es una resistencia en términos eléctricos, literalmente, ¿sí?
Entonces toda esa energía que podríamos experimentar como amor y felicidad sin causa, al resistirla, ahí viene la energía. Imagínate, viene el flujo eléctrico de todo el universo. Y entonces ahí está el yo resistiéndola. Igual que un circuito eléctrico que tiene una resistencia. Entonces en ese punto en donde está la resistencia se produce un sobrecalentamiento. Se han dado cuenta que las resistencias eléctricas se calientan porque atrapan cierta energía y ese calor reduce, o sea, y ese calor es la energía que no puede seguir pasando por el cable, por eso se calienta. Entonces el yo es literalmente una resistencia eléctrica y en nuestra experiencia psicológica esa resistencia no se experimenta como un sobrecalentamiento, pero sí se experimenta como dolor y sufrimiento, que en el cuerpo literalmente es como un exceso de energía retenida, energía que se atora. Entonces tenemos tensiones crónicas en el cuerpo y esas tensiones crónicas, por supuesto que son también emociones retenidas, sensaciones que estamos rechazando constantemente. Y, y lo más extraño del yo es que la consecuencia de la resistencia del yo es todo ese dolor en el cuerpo y el yo lo que quiere hacer es no sentir eso. Y no sentir eso es precisamente la resistencia. Entonces se produce como este bucle en donde se produce como un sobrecalentamiento y en ese sobrecalentamiento lo que nos termina pasando es que nos volvemos tremendamente autorreferentes. Estamos todo el día pensando en nosotros mismos, en lo que a mí me pasa, en lo que a mí me va a pasar, en lo que a mí me pasó, en lo que yo pensé, en lo que hice, en lo que no hice, en la decisión que tomé, en la decisión que no tomé. Es como una especie de hinchazón del ego lo que tenemos. Realmente no hay ningún problema con que haya un ego. Lo que pasa es que nuestro ego resiste tan fuerte que se produce una hinchazón en el ego y nos empieza a doler el ego. Es una cosa como de cableado eléctrico lo que estoy diciendo. Y la resistencia precisamente tiene que ver con la falta de aceptación. Por eso en la meditación inicial de hoy día los invité a mirar la falta de aceptación que tenemos de nosotros mismos. Eso es la resistencia eléctrica de la que sufrimos. Y no es que la resistencia produzca sufrimiento, la resistencia es el sufrimiento. Cuando no hay resistencia, no hay sufrimiento. Si por ejemplo tienes miedo y no hay resistencia a sentir miedo, la experiencia la vas a disfrutar. Se convierte en algo exquisito sentir miedo cuando no tienes resistencia a sentirlo. Si tienes celos y no hay resistencia a sentir tus celos, no va a haber sufrimiento de sentir tus celos, vas a poder disfrutar de tener celos. Y así sucesivamente con cualquier otra cosa que estés experimentando. Es decir, cuando desaparece la resistencia, el flujo energético se abre por completo y entonces experimentamos el flujo energético total. Y el flujo energético total es felicidad sin causa. Cuando desaparece la resistencia, no pasa que dejas de enojarte o entristecerte o asustarte o experimentar emociones entre comillas negativas. Eso realmente no cambia mucho, pero lo que cambia es la forma en que las experimentas. Cuando surgen no hay resistencia y entonces junto con sentirla experimentas felicidad sin causa, que básicamente es un estado de confort con lo que está pasando. Y realmente todas las sensaciones corporales
cuando no hay resistencia son placenteras para el cuerpo. Yo siempre les digo, no tengas miedo de sentir. A tu cuerpo siempre le hace bien sentir, no importa lo que estés sintiendo. Lo que nos hace daño es resistirnos a sentir lo que estamos sintiendo. Entonces, cuando desaparece la resistencia, pasa, pasa que no solo desaparece el sufrimiento, sino que entras en un estado de unidad. ¿Unidad con qué? Unidad con todo lo que es. ¿Y qué es todo lo que es? Todo lo que es amor. Experimentas que eres amor. Experimentas que eres felicidad. La resistencia es lo que nos hace creer que somos otras cosas. La resistencia nos hace creer que somos malas personas. La resistencia nos hace creer que nuestra personalidad está mal. La resistencia nos hace creer que hemos cometido errores. La resistencia nos hace creer que algo nos falta. La resistencia nos hace creer que básicamente somos algo diferente al amor y a la felicidad. Porque al resistir, terminamos identificándonos con la resistencia. Y la resistencia es sufrimiento. Entonces empezamos a creer que somos algo que está mal y que no puede ser amado porque está mal. Entonces, para liberarse de la resistencia, lo primero que hay que hacer es aceptar la resistencia, es amar la resistencia, amar al ego, básicamente. Dejar de creer que el ego se merece un reproche o un castigo por ser como es. Tu ego está perfecto, así como es. No, no necesita cambiarse para que dejes de sufrir. Es decir, tu personalidad no tiene que cambiar. Las cosas que haces no tienen que cambiar. Las cosas que piensas no tienen que cambiar. Las cosas que sientes no tienen que cambiar. Solo tienes que aceptar que son como son. Ese es el más grande acto de amor y de rendición que podemos tener por todo el universo. Digamos, no es solo un acto de amor a nosotros mismos, es un acto de amor a todo el universo. Es decirle sí a lo que es decirle sí a la realidad. Realmente nuestra personalidad no la podemos cambiar, nuestros pensamientos no los podemos cambiar, nuestras emociones tampoco las podemos cambiar. Las podemos resistir y así generar sufrimiento, o las podemos aceptar, dejar de resistir y entonces experimentamos felicidad sin causa. Y cuando experimentas felicidad sin causa, todas esas cosas que parecen tan horrendas se vuelven completamente inofensivas. Por ejemplo, si tú sientes enojo por alguien, por tu pareja, por ejemplo, alguien con quien te relacionas de forma cotidiana, y al mismo tiempo no quieres estar con ese enojo, lo que va a empezar es que vas a empezar a culpar al otro de tu enojo. Te va a empezar a molestar la otra persona porque tú no quieres sentirte enojado. Entonces, cuando le expresas tu enojo, no solo le expresas tu enojo, sino que le expresas la resistencia que tienes a su existencia, porque su existencia te hace sentir algo que no quieres sentir. Y entonces, eso que estás sintiendo se vuelve venenoso.
Ese es uno de los motivos por los cuales, qué sé yo, todos los psicólogos nos recomiendan expresa tus emociones. Y uno las expresa y todo sale mal y terminas hiriendo a los demás, ¿sí? Algo está mal, ¿no? ¿Cómo lo hago para expresar mis emociones sin herir al otro, sin que los otros se enojen conmigo, sin que se ofendan? Claro, lo que pasa es que si expresamos nuestras emociones, pero al mismo tiempo nos resistimos a ellas, tienen una carga venenosa y el otro se siente mal y tiene toda la razón. Porque cuando tú no estás en aceptación de lo que tú sientes, realmente no estás aceptando al otro. Entonces, si le dices al otro lo que te molesta sin estar realmente aceptando lo que a ti te está pasando, le estás diciendo al otro, ojalá no existiera. Y eso duele, eso es violento. A veces pasa que uno expresa lo que siente y al expresar lo que siente ocurre la aceptación. Entonces, por eso es que a veces las cosas salen bien cuando uno lo hace, pero no necesariamente. Los celos se vuelven tóxicos porque no aceptas tus celos. Tu miedo te paraliza porque no aceptas tu miedo. Y se vuelve tóxico también para ti y para los demás. Quieres controlar a todo el mundo, quieres controlar el futuro porque tienes miedo y entras en un estado de estrés que te hace daño, que comienza a dañar a tu cuerpo. La insatisfacción se vuelve tóxica cuando no la aceptas porque entonces empiezas a desear cosas que estás convencido que no puedes tener. Entonces te generas una frustración espantosa y una tensión terrible y te vuelves iracundo y esa ira te lleva a distintas adicciones como una forma de calmar la propia ira, etcétera. La culpa, cuando no la aceptamos, es lo más tóxico que hay, porque nos hace castigarnos, nos hace sentir que no merecemos nada bueno. Entonces nos descuidamos, nos maltratamos, no hacemos las cosas que nos hacen bien. Y quizás desde la culpa, cuando tratamos de ayudar a los otros, pero porque sentimos culpa, lo único que conseguimos es enfurecerlos porque nos volvemos ciegos ante el otro cuando tenemos culpa. No vemos al otro realmente. Vemos nuestra propia culpa y la necesidad de sentir que alguien nos perdone. Pero el otro no necesita que a ti te perdonen. El otro necesita que tú veas qué es lo que le está pasando al otro. Y así sucesivamente. Entonces, imagínenlo así. El universo es un flujo de energía inconmensurablemente poderoso que si tú no resistes, entonces tú te conviertes en el universo entero. Y entonces empiezas a operar desde la inteligencia universal porque estás en un estado de unidad. Tus pensamientos ya no son tus pensamientos, son los pensamientos del universo entero. Te alineas con una inteligencia cósmica y profunda. Pero si hay resistencia, te conviertes en este pequeño yo, que todo lo que hace es porque está cerrado al flujo del universo, es decir, del amor. Entonces, cuando tú resistes las cosas que no te gustan, a lo que te estás cerrando realmente es al amor. Y por eso es que sentimos que no podemos ser amados. Y nos resistimos a lo que nos pasa porque no nos podemos amar. Se produce un círculo vicioso, ¿sí? La resistencia nos hace sentir no amados y nos hace sentir que no podemos ser amados. Y por eso mismo nos resistimos, porque decimos, no puedo estar enojado, porque si estoy enojado no voy a ser amado, voy a ser una mala persona. Entonces tengo que resistir a mi enojo.
Entonces, en realidad me resisto porque creo que mi enojo no puede ser amado, porque creo que mis celos no pueden ser amados, porque creo que mi cuerpo no puede ser amado, porque creo que mis emociones no pueden ser amadas. Hay que eliminarlas. No creemos que podamos ser amados. Y esa es la causa de la resistencia, que creemos que tenemos que ser mejores de lo que somos. No tenemos que ser mejores de lo que somos. Creer que tenemos que ser mejores de lo que somos es violencia contra nosotros mismos. Entonces, tampoco nos podemos liberar de la resistencia, tampoco podemos decir voy a dejar de resistir. Entonces, el camino que tenemos que tomar simplemente es ver nuestra resistencia, porque ver la resistencia es amar la resistencia. Verla sin querer cambiarla es amarla. El amor es no querer cambiar nada. El amor es ver, es decir, ver, estar en contacto con eso que está ahí sin querer sacarle nada y sin querer agregarle nada. Eso es el amor. Entonces, si tú puedes ver tu resistencia y solo verla, la resistencia se disuelve. Pero obviamente cuando vemos nuestra resistencia, queremos que la resistencia se vaya porque nos produce dolor. Entonces tienes que ver tu resistencia y mirar el dolor que te produce la resistencia y decir que así sea. Pero cuando intentamos hacer eso, lo que ocurre es que no podemos, aunque lo intentemos, porque la resistencia es un mecanismo automático. Entonces tenemos un camino de salida para eso. Es ver que no podemos hacer nada, ¿sí? Y cuando vemos que no podemos hacer nada, entonces el ego detiene su actividad, se detiene, se da por vencido. No podemos dejar de crear sufrimiento, no podemos dejar de resistir, no podemos dejar de querer cambiar algo, no podemos aceptarnos. Y cuando ves que por más que lo intentes no puedes, entonces empieza a suceder la rendición. Y cuando llegamos a ese punto, podemos pedir ayuda a la inteligencia universal, la máxima tecnología del universo. Eh, yo cada vez más estoy fascinándome con el Diksha, entonces quiero que cada vez más trabajemos usando el Diksha. Y el Diksha nos conecta con la inteligencia universal, nos permite hacer ese vínculo. Y para que la inteligencia universal pueda operar a través de ti, es necesario que te rindas. Y cuando estás en ese punto de rendición, entonces puede tomarte y puede ayudarte. Lo que contaba Patricia, ¿no? Cuando hacemos los mini retiros y yo les pido que hagan una postración, que la postración es un gesto de rendición, entonces se produce un relajo profundo, se produce un soltar el control, ¿sí? Postrarse no tiene nada que ver con someterse, ¿sí? Es todo lo contrario, es liberarse de la propia resistencia. Digo porque uno podría pensar que postrarse es someterse a alguien, no tiene nada que ver con eso. Es rendir el esfuerzo por cambiar las cosas, es abrirse a la libertad, es abrirse al amor. Es un gesto muy profundo. Eso.
Eso les quería compartir hoy día. Esta es una enseñanza de Ama y Bhagavan muy poderosa. Yo creo que es la más poderosa de todas las enseñanzas. Entonces, antes de que vayamos a la meditación, les invito a compartir si tienen preguntas. Gracias. Sí, quería compartir un poco lo que ha sido esta semana también durante la meditación y, y decir bueno, que me he dado cuenta que justamente lo que estás hablando de esa resistencia a sentir y que me he ido dando cuenta de que yo pensaba antes que el ego era como lo que estaba mal y lo que me hacía sufrir más. Pero en realidad lo que me hace mucho sufrir es esa resistencia como decir, no, no puedes llorar, no, no puedes sentir esto, no, no puedes tener pena, no, no puedes tener rabia, no, no puedes tener esto. Y es una voz súper fuerte y a veces un poquito como dura, así como bien Sí. Sí, mira, no es un poquito dolorosa. dura, créeme, no es un poquito dura. Si uno pudiera, es el tirano interno, si uno pudiera proyectar al tirano interno holográficamente, de verdad veríamos a alguien que nos está pateando, escupiendo, golpeando. No, no es menos violento que eso. En ningún Sí. caso. Es muy violento. Muy, Mm, muy, muy violento. ¿Sí? Porque si no fuese lo así de es. violento no nos haría sufrir. Sí. Y es como entender toda la estructura mental que tenemos de lo que significa el dolor. Es como resignificar el dolor. El dolor es simplemente la resistencia a no poder sentir eso. Sí, Pero cuando yo me he rendido y no lo he hecho sola porque he necesitado como de esta inteligencia universal que tú nos hablas y que yo le llamo Dios, le llamo presencia, le llamo conciencia, cuando le pido ayuda para que me ayude a aceptarlo, aceptar eso que tengo ahí para que se exprese, ahí viene un relajo y viene como, y lloro, pero como decías tú hoy día, lo disfruto, disfruto llorar. Es como que qué rico poderme expresar, así como cuando me expreso con la risa, con, no sé, con cualquier cosa que esté sucediendo que no sea negativo. Entonces como que lo negativo deja de ser negativo, como que puedo estar bien aún estando mal. Es como, sí. se puede estar bien aún estando mal. Eso quería compartir. Eso, qué bonito, porque Y cuando uno... después, y después se disuelve todo eso al final. Sí, Disculpa. y quedas en un Se estado de disuelve paz. Sí, y quedas en un estado de paz. Entonces, en estos días yo he estado como en olas, ¿no? Como que, y de repente cuando se gatilla algo, gracias a Dios tengo la posibilidad de venir a sentarme aquí donde tengo el altarcito y ya, ya vamos, sintamos a ver qué pasa, porque de verdad necesito sacar esto que está aquí, necesito verlo, verlo, no sacarlo, pero verlo. Y el minuto que le doy ese minuto, esa compañía a eso, se transforma, es una cosa increíble. Y dejo que las lagrimitas lloren, que caigan. De repente hasta también me pongo a cantar, ¿no? Como a expresar como gratitud después de todo eso, porque realmente es súper potente. exacto. Y, Y y esas lágrimas, esas emociones que se descargan, son la resistencia que empieza a perder fuerza. O sea, perdón, es toda la energía que fue resistida, que está acumulada y sale en forma de una emoción. Y cuando todo ese exceso, toda esa hinchazón energética se descarga, lo único que queda sí, es un flujo de energía sí. abierto, silencio, presencia, felicidad. Sí, y un alivio de que ya no tengo conflicto conmigo misma. Es como que me estoy abuenando conmigo Ujú. en ese momento y es como, eso me emociona muchísimo. Y entonces ya las lágrimas no son de dolor, sino que son de gratitud, de alegría de que, ay, tanto que me costó escucharme, ¿no? Como darme este espacio, porque entonces poco a poco yo siento que todo mi ser está reconociendo un nuevo paradigma de lo que significa realmente el dolor. El dolor
nunca es tan terrible como uno se lo imagina. No, Lo no. terrible es cortarlo. Sí, yo me acuerdo un chiste que había en Condorito, no sé si se acuerdan los que leían Condorito, que decía, el dolor es rico, y salía, camine por una cama de clavos todas las mañanas, era muy chistoso, pero es verdad, el dolor es rico. La resistencia es sufrimiento, el dolor no es lo mismo que el sufrimiento. Puede haber dolor y cuando uno se abre a la experiencia del dolor, es exquisito vivirlo. Pero la resistencia es sufrimiento y el sufrimiento ese no es exquisito. Sí, Y quiero decir una última sí, cosita, que es increíble el regalo de la presencia de la conciencia, porque cuando se transforma, no solamente viene la transformación de ese dolor en algo dulce, ¿no? También viene sabiduría, viene un mensaje, viene algo importante que te quiere decir. Por ejemplo, ya estás sufriendo porque tú piensas que esto es tuyo, ¿no? Como lo que les comentaba el otro día, de que tú piensas que el amor es tuyo, de que piensas que tu expareja era tuyo o que lo que tienes es tuyo. No, no lo es. Tú eres parte de todo y eso es más grande que estar en un cuarto así guardando cosas, ¿no? Es como, ábrete porque es un mar y eres un mar. Entonces, no sé, esa realidad se abre ante mí y, y se queda ahí. No es solamente que yo ya saqué el dolor, sino que, o se transformó, sino que viene con algo más. Creo que la meditación es súper, súper potente para eso. qué bonito como lo pone Fabiola, porque yo lo explicaría de esta forma. em, Cuando hay resistencia, la resistencia no solo es una hinchazón energética, sino que son además creencias erróneas acerca de la realidad. Entonces, cuando la resistencia desaparece, nuestro flujo energético se abre y se empata con el flujo de la inteligencia universal. Entonces empezamos a comprender la perspectiva correcta de las cosas. Y la perspectiva correcta de las cosas es la perspectiva que viene de un estado de unidad, de no separación. Entonces, claro, cuando nos abrimos y todo ese dolor lo dejamos de resistir, todo ese sufrimiento más bien, desaparece la resistencia y podemos abrirle las puertas al sufrimiento y quedarnos ahí y aceptarlo tal cual es, entonces inmediatamente ya no hay resistencia, entonces toda nuestra energía se abre al flujo de todo el universo y nuestra energía es el universo. El universo pasa completo a través de ti, entonces ahí tienes la perspectiva de la inteligencia universal o de Dios, que es exactamente lo mismo. Son dos palabras para lo mismo. Y a mí me gusta llamarle Dios, en verdad. Yo uso inteligencia Mm. universal para no espantar a nadie con la palabra. Pero, Sí. y eso es lo que pasa. Entonces, por eso es como que ocurre también esa comprensión, porque nos cambia la perspectiva desde el yo pequeño que se resiste a el universo entero en flujo. Y empezamos a pensar como piensa Dios. Ahí somos uno con la inteligencia universal. Pues me parece que todo, o sea, es aparentemente muy contradictorio y entonces fácilmente eh, me, pues me confundo, o sea, como que voy siguiendo, pero luego me enredo y, y bueno, y a la final me parece, y es la pregunta que quiero hacer, que es lo que pues lo que nos has enseñado desde el principio, que es sentir lo que se está sintiendo tal cual es, ¿sí? Sí, Mi pregunta es, o sea, como la resistencia entonces sería, es como un genérico, ¿sí? Sería como un genérico que se le, pues es como decir, como un nombre que se le pone un apellido, por ejemplo, resistencia al miedo, resistencia a la rabia, resistencia eh, a los celos, ¿no? Decías por acá, a la culpa, ¿sí? Sería así, o sea, como que a la final
es esa resistencia con el color que sea de todo lo que a la final rechazamos, ¿sí? Sí, Resistencia sería sinónimo de rechazo. sí. Y yo me acuerdo, leí en un libro de Wilber una vez algo que él decía que lo encontré tan genial. Decía, el ego es es esa contracción muscular crónica que tienes en el cuerpo. Eso es el ego. No importa siquiera a qué estás resistiendo, el hecho es que hay algo que está apretado en tu cuerpo. Eso es la resistencia. No se suelta, no se suelta, no se suelta. Los niños que todavía no tienen un ego tan desarrollado tienen el cuerpo blandito y los adultos nos empezamos a convertir en piedra. Eso es la resistencia. Es una contracción que siempre está ahí. Entonces incluso uno puede observar la resistencia en sí misma sin preguntarte siquiera qué ¿A, está a qué? resistiendo. ¿A qué se está resistiendo? Sí. Exacto. Y cuando la resistencia cede, cede la resistencia a todo simultáneamente. Es como, si hay resistencia, en realidad estás resistiéndolo todo. Y cuando no hay resistencia, estás en unidad. Es como on-off. Como, Sí, y resistencia sería también sinónimo de ego, ¿sí? sí, Es lo mismo, o sí, sea, sí, sí, sí. resistencia, rechazo, ego, ¿sí? Para mí es lo mismo. La resistencia es el ego, no es que el ego y la resistencia sean dos cosas distintas. Sí, Y bueno, solo para finalizar mi comprensión teórica, sí, em, mm, entonces, pues de la única manera que esta resistencia se disuelve es observándola tal cual es, sí, sin resistirse a la resistencia, ¿sí? sí, Sería eso, sí. sin rechazar el rechazo, sí, sin Exacto. sentir que el ego está mal, sí, Exacto. Y eso significa, en términos prácticos, sentir la incomodidad que te genera resistir. sí, Quedarte sintiendo lo incómodo que es resistir y observar la incomodidad y dejar que tu cuerpo experimente esa incomodidad, sin tratar de que se vaya. ya. Y eso también en términos conceptuales es el rendirse, ¿sí? Exacto, eso es rendirse. Es rendirse. Sí, Y ahí al rendirse es cuando la divinidad puede entrar en ti entra, o sea, cuando la energía del universo, ay, sí, ya. O sea, uno, al rendirse uno se abre, como tú hacías eso simbólicamente con las manos, ¿sí? sí, Esto está ahí, pues que no puede entrar porque uno está cerrado o contraído. Pero al rendirse, se abre y ahí sí, exacto. la unión, ¿sí? Sí, así funciona, tal cual. Ya, bueno, Y el rendirse ocurre después de... Toma cierto tiempo, tú te quedas observando la resistencia y ves que estás resistiendo y que no puedes dejar de resistir y que no puedes aceptar la resistencia y te quedas mirando eso. Es como un conflicto, como un tirar y aflojar y te quedas ahí observándolo, observándolo y de pronto eso empieza a perder fuerza. Cuando lo hacemos con Diksha es más rápido el proceso. sí, Sin sí, Diksha también se puede hacer y te puedes demorar más. Yo a veces me demoro 1 hora y media en llegar a ese punto en que se detiene la resistencia. Con Diksha puede pasar en 10, 15 minutos, o sí, antes a veces, sí. O a veces no, a veces, bueno, en realidad no puedo decir cuándo va a pasar, pero solo puedo decir que con Diksha es más hace más rápido. fácil, sí. Y entonces, pues esto también que aparentemente es una paradoja y es lo como lo que, o sea, lo que me molesta de otra persona realmente está es en mí. Es Es una que resistencia en ti, es que a mí exacto. eso me pasa mucho. Eh, pues sobre todo con un par o tres personas en mi entorno y es como siento que me molesta mucho ciertas cosas. Eso Exacto. está en mí,
¿sí? Exacto, exacto. Cuando nos molesta a alguien y nos genera ese como veneno, ¿sí? Sí, Que es como que como, nos intoxica sentirnos no, o molestos con sea, esa persona, ¿no? no más, Eso es no porque puedo. obviamente lo que hace esa persona genera ciertas sensaciones en ti y tú te estás resistiendo a sentir esas sensaciones y eso te provoca sufrimiento. Entonces no toleras al otro. Porque tú estás rechazando tus sensaciones en realidad. Nunca rechazamos a los otros realmente. Lo que rechazamos es lo que Sí, es lo que tú sentimos con los otros. sientes. Y la sensación, ¿dónde está? Está en tu cuerpo. Entonces te estás rechazando a ti misma en realidad. Puede ser Ya, que estés rechazando aspectos de tu personalidad o sensaciones que hay en tu cuerpo, bien, pero es un digamos rechazo a que ti misma. sí, a la final sí. Sin embargo, pues o sea, no es como que es un espejo, voy a dar un ejemplo pues concreto, es el tema de las quejas, ¿sí? Y además me pasa pues con mi mamá. Entonces yo como que casi cada conversación que tengo con ella escucho quejas y hay un momento, hay algunos días que siento que puedo, que siento compasión, no por ella, sino estoy compasiva, pues seguramente conmigo misma y por eso puedo compartir. Esos son momentos excepcionales que he estado aprendiendo a sentir desde que estamos juntos en el grupo. El resto de la mayor parte del tiempo me da ¿Y qué es lo que mucho, sientes cuando mucho escuchas las rechazo, quejas? fastidio, es como un nivel saturado de no soporto una queja más. Sí, Exacto. Entonces, lo es que como estás si tuviera resistiendo, sí. Lo que, un medidor que va acumulando, acumulando y siento y digo, no, no puedo más. Y entonces, tengo ah, literal ganas de irme y me voy, sí. no La, puedo la más. solución no es que se te pase el fastidio, es que dejes de resistirte a sentir fastidio. Mm. Eso es lo que estás resistiendo, sentir Sí, fastidio. ¿Sí? ya, bueno, y en ese ejemplo mi pregunta era, cuando tú dices que lo que nos incomoda a los demás está en uno es, en este caso, yo creo que me incomoda y me resisto a mi sensación, Exacto. pero mi pregunta es, ¿o es que yo adentro tengo ese mismo nivel de quejas y me resisto a verlo en mí, por eso lo veo tan claro afuera? No necesariamente, no Mm, necesariamente. Lo que sí está muy claro es que no te gusta sentirte fastidiada. uy, sí, como Entonces, saturada. mira, escúchame, cuando viene la queja, tú te empiezas a sentir fastidiada. Y entonces te quedas ahí aguantando las quejas, tratando de no estar fastidiada al mismo tiempo. Y eso genera una toxicidad. En cambio, hay dos posibilidades. Una, que la otra persona se empieza a quejar y tú empiezas a sentir tu fastidio y te hables completamente al fastidio y puedes terminar disfrutando sus quejas incluso. O bien, si no te resistes al fastidio, la otra persona se empieza a quejar y a lo mejor, si no te resistes al fastidio, le vas a decir, no quiero escuchar tus quejas. Hablemos de algo más interesante. Y a lo mejor la otra persona te dice, ah, bueno, sí, hablemos de otra cosa. ¿Se entiende? Pero irme y no decir eso porque O puedo ser también, o hiriente, también ¿está bien O, o o no? también viene tu fastidio y te dan ganas de irte y te vas de inmediato, ¿sí? Sí, Pero es- seguramente cuando te vas aparece otra emoción, la culpa. Y sí, entonces después no te quieres sentir culpable y te resistes a la es que culpa. no, Y por eso te vas en un estado de sufrimiento, ¿te fijas? sí, pues que no estoy siendo compasiva. Es que yo hace poco hice un hilo, igual, como me siento compasiva, ¿por qué? Porque creo que eh, mi interpretación fue que la mayoría de mis ancestras y en general de las mujeres vivieron muchísimo tiempo en silencio absoluto. Sí, es como no podían decir nada, de nada. Estaban calladas, acalladas. Y que hay una transición hacia mujeres como yo, que me siento así, que sí podemos, que ya gracias a ese trabajo de las ancestras, pues podemos expresarnos, ¿sí? Hablar o incluso gritar o detener.
que esto es un avance enorme en términos de la historia de las mujeres y que en ese intermedio pues hay una transición de mujeres que ahí yo ubico a mi mami, que, que pasaron del silencio total al poder expresar y poner límites y entonces como que su forma de sus primeras palabras, por así decirlo, es la queja. Y cuando yo hice ese hilo que pues no sé de dónde me salió, yo sentí de verdad como mucha compasión y como honré que mi mami ya está en una transición y su valentía a quejarse frente a muchas que no podían hablar sencillamente y que es su forma de hablar porque la sociedad la llevó a que esa fuera su forma de hablar, que gracias a eso yo ya puedo hablar de una manera diferente. Pero es que eso me pasa muy poco. El resto de veces me siento así fastidiada. Pero iba con el comentario a que cuando me siento fastidiada, claro, además de la saturación, aparece la culpa de decir no estoy siendo compasiva en este momento. Exacto, Gracias, Tomás. Ahí voy. exacto. Y ahí Muy está la no complejo. aceptación de, qué sé yo, de ser más egoísta. La resistencia a ser, entre comillas, más egoísta. ¿Sí? Porque hay que ser buena. Entonces ahí es como aparece una pelea con tu personalidad. Hay un personaje dentro de ti que no es tan compasivo y hay resistencia a ese personaje, ¿no? Entonces ahí no puedes aceptar tu fastidio. Em, entonces, te fijas, es como en todo momento hay algo que estamos resistiendo. A veces es el fastidio, después es la culpa, te fijas, da lo mismo. Mm, Entonces, claro, hay tantas cosas que puedes probar. Puedes probar permitirte sentir fastidiada y actuar de acuerdo a eso. Después vas a sentir culpa y entonces ahí puedes permitirte sentir culpa sin negarte y sin resistirte a sentirte espantosamente culpable. Y en ese rato que te sientas culpable vas a sentir que te tienes que morir porque eres la peor persona del mundo y puedes vivir la experiencia de ser la peor persona del mundo y realmente experimentarla, con todo el miedo que da, con todo el sentimiento de injusticia, de dolor, de ansiedad, de qué sé yo, ¿no? Entrar en la culpa también y no resistirte a sentir culpa. Eh, y lo que ocurre es lo que le decía a la Fabiola, que cuando desaparece la resistencia, entramos en un estado de unidad. Entonces es otra inteligencia la que empieza a operar. Entonces, si desaparece la resistencia, a lo mejor haces el movimiento más sabio en ese momento, que es irte. O a lo mejor en ese momento descubres que puedes decir, no quiero escuchar más tus quejas. O a lo mejor en ese momento surge otra cosa otra que puedes idea. hacer desde ese estado de no resistencia. Entonces te puedes relacionar de una manera que lo más probable es que no hiera a la otra persona. Porque si estás aguantando tu fastidio mientras la otra persona que se queja, créeme que tu fastidio acumulado también le está generando sufrimiento a la otra persona. Si te vas Sí, sin aceptar tu fastidio y te vas con la culpa, eso se siente más venenoso para la otra persona. Oh, ¿por qué me rechaza? No me quiere. Ah. Y la otra persona puede entrar en su víctima, ¿no? Entonces el tema es salir de la resistencia, que en este caso sería aceptar tu fastidio, que querrías destruir las quejas de todo el universo y aplastarlas y pulverizarlas y que no sí. te molesten más. ¡Oh! Es furia, es odio contra la queja. Es como Sí, permítete es sentir eso, ¿no? además una cosa pues de que en este espacio voy aprendiendo, por ejemplo, lo de la gratitud, sí, que fue la anterior meditación que tuvimos. Entonces trato, me cuesta mucho, muchísimo, y trato bueno, me voy a enfocar en agradecer, y estoy así tratando con esos incipientes Claro, y- tratos, intentos, y de repente siento que llega otra persona con todas esas quejas y yo, no, como que tengo que huir de acá porque esas pequeñas semillitas que están brotando de gratitud es como se ven aplastadas
Y eso es lo que más como a la vez ira me da, como no puede ser que esté rodeada de... Sí, Pero sí. ahí, bueno, Y, empiezo a reflexionar, pero eso está en mí entonces, por eso lo sí. veo Y afuera. ojo, no trates de ser agradecida si no sientes gratitud, porque eso es resistencia. Sí. A la falta de gratitud, ¿cierto? Si no estás Resistir a sintiendo la gratitud, falta de gratitud. exacto, si no estás sintiendo gratitud, siente tu falta de gratitud, porque eso, si tratas de ser agradecida cuando no sientes agradecimiento, estás haciendo una tremenda resistencia a tu ¿No? verdadero estado, y eso solo te puede traer sufrimiento. Entonces no hay que ser agradecido, ¿se entiende? Hay que ser Sí, lo que somos. Y sí. cuando somos lo que somos, la gratitud surge de forma espontánea. Porque tienes derecho a odiar y estar fastidiada, entonces empiezas a sentir gratitud de sentirte libre de estar fastidiada. Ay, sí, bueno, esto es para reflexionar porque vuelve como a dar vueltas. Ana, al final es como todo lo opuesto de lo que en teoría uno debía hacer, ¿no? Bueno, Sí, como aguantarse lo que siente, como que los sentimientos negativos están mal. Bueno, claro, gracias. sí, y es por eso que el mundo está tan patas arriba en este momento, porque, porque eso es lo que hacemos todos, es lo que nos enseñamos, es lo que le enseñamos a nuestros hijos. Vivimos en la resistencia, entonces les transmitimos la resistencia. Y la resistencia es la falta de amor, es el sufrimiento, es la falta de amor, es lo mismo, ¿no? Entonces, para que el mundo sea un mundo amoroso, necesitamos seres que estén sintiendo amor. Y para sentir amor, tiene que desaparecer la resistencia. Entonces, estamos patada arriba, sí. Y tenemos la guerra dentro de nosotros. Y la guerra no está fuera en Medio Oriente, sí. Créanme, la guerra la llevamos dentro. Y en la medida que esa guerra empieza a cambiar, el mundo externo empieza a reflejar nuestro estado interno. Siempre lo que está fuera refleja nuestro estado interno. Entonces, si queremos ayudar al mundo, tenemos que dejar de estar en conflicto. Nosotros dentro. Cuando el conflicto dentro desaparece, el mundo se transforma. Si queremos transformar el mundo porque estamos en conflicto con algo, entonces vamos a seguir alimentando energética y cuánticamente todas las guerras que hay en el mundo. Eh, el cambio, para que realmente cambien las cosas y podamos hacer lo que necesitamos hacer en estos tiempos difíciles, necesitamos que cambie el estado de conciencia de los seres humanos. No vamos a poder encontrar las soluciones correctas desde un estado de resistencia, porque desde un estado de resistencia no entendemos bien las cosas, ¿no? Funcionamos desde una inteligencia limitada, fragmentada, divisiva, violenta, que puede parecer muy amorosa, ¿no? Puede decir, yo no me voy a enojar en nombre del amor, ¿sí? Y entonces empiezas a resistir tu enojo y entonces todos terminan siendo víctimas de tu enojo retenido, y tú también, y tu cuerpo, ¿no? Y en nombre de un valor muy lindo, ¿no? Que no hay que enojarse, hay que ser bueno con la gente, por eso no hay que enojarse. Pero eso es la violencia. Entonces, en nombre, a mí me encanta este dicho. El camino al infierno está plagado de buenas intenciones, ¿sí? No nos sirven las buenas intenciones si no podemos ser íntegros con lo que realmente nos pasa. Las buenas intenciones que nos llevan a mentirnos a nosotros mismos y a querer manipular nuestros estados internos son pura violencia, no son amor. El amor es otra cosa. Gracias, gracias, Zula. Tamara. Ah, y una cosa más quería decir, que no hay que confundir esto que les estoy diciendo con creer que si sentimos algo tenemos derecho a hacer lo que nos venga en gana, ¿sí? Es decir, esto no tiene nada que ver con que si estoy enojado tengo derecho a gritarle a todo el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad uno le grita a todo el mundo cuando está en un estado de resistencia,
no cuando acepta su enojo. Cuando uno acepta su enojo, se calma, entras en un estado de unidad. Entonces esto no es tener una especie de honestidad asesina con los demás, por favor. No, no tiene nada que ver con eso. No tenemos derecho a lanzarle nuestra violencia a los demás. Eso solo le hace daño a los otros. Cuando aceptamos por completo lo que nos pasa, nuestro estado se transforma de manera tan profunda que nuestras emociones dejan de tener ese veneno y ya no son dañinas, ¿sí? Ese es el asunto. Entonces, se trata de aceptar lo que nos está pasando, de dejar de resistirlo. Para dejar de resistirlo, tenemos que ver que en realidad no podemos dejar de resistirlo. Tenemos que aceptar que estamos en resistencia, ver la resistencia, permitirnos sentir la resistencia, permitirnos sentir el sufrimiento que produce la resistencia hasta que se produce la rendición. Se produce la rendición, es algo que sucede, no es algo que podemos hacer, es algo que sucede si permanecemos viendo lo que está pasando. Y cuando la rendición sucede de forma espontánea, entonces ese veneno desaparece, ya no hay resistencia, estamos en un estado de unidad y la inteligencia universal empieza a operar, es decir, nos volvemos más inteligentes, salimos de nuestra estupidez personal, literalmente, ¿sí? Y entonces hacemos cosas armoniosas y que le traen un bienestar a los otros y a nosotros mismos. Tamara. Ya, mira, a lo mejor igual lo has dicho de una cierta forma, pero me quedan algunos cabos un poco sueltos. ¿Cómo se entiende o cómo llevamos adelante los procesos como de crecimiento o de superación de ciertas formas de ser que nosotros creemos éticamente o por el mundo en el que vivimos que debieran ser superadas? Por ejemplo, si yo siento que soy una persona como muy egoísta, me da culpa, pero al mismo tiempo veo que eso me genera conflicto con los demás porque, por ejemplo, soy aprovechadora, no sé, hago que siempre sacar algún provecho de los demás o buscar la mejor oportunidad para mí, por poner un ejemplo de forma de qué podría ser. Sí, sí, Si yo lo acepto y veo mi culpa y acepto que soy egoísta y me siento podrida por dentro de ser así, ¿qué me lleva a dejar de ser una persona que se comporte con los otros de manera egoísta y ser una persona, no sé, solidaria, empática, como sí. me gustaría ser? Sí, eso es lo que Porque a lo mejor es pensamos. como el miedo, que el miedo igual te protege, ¿no es cierto? Entonces estas resistencias igual están ancladas en un cierto como etos cultural que te dice que está bien, que está mal, y te va guiando un poquito en medio de la ceguera, de que como que qué es mejor hacer que no, ¿no? Entonces, si uno lo acepta todo, ¿cómo te guías? ¿Cómo Sí, te eso? entiendo perfecto la pregunta. Em, Cuando realmente aceptas, empiezas a experimentar un estado de felicidad sin causa. Y un ser humano feliz no puede hacer otra cosa que traer felicidad al mundo. Piensa que cuando alguien está feliz, los que están a su alrededor se contagian de su felicidad. Entonces no tenemos que ser diferentes a como somos para traer algo bueno al mundo. De hecho, ese egoísmo es resistencia a algo. Entonces, primero aceptas tu egoísmo, dejas de resistirte a ser egoísta y luego empiezas a experimentar más profundamente tu egoísmo y te vas a dar cuenta que a lo mejor tu egoísmo es un miedo a no tener algo, ¿no? Te quieres quedar con todo y acapararlo todo porque tienes miedo a no tener. Y entonces ahora dejas de resistir a tu miedo a no tener y observas la resistencia y el terror que tienes a soltar, ¿no? Y mientras observas eso, a lo mejor vas a empezar a experimentar un terror paralizante y te vas a dar cuenta que tienes un trauma y vas a empezar a llorar el trauma que tenías a los 3 años cuando nació tu hermanita y tu mamá nunca más te puso atención en la vida. Em,
y entonces ahora ya no te resistes a sentir ese miedo y esos celos que tenías de tu hermanita y, y entonces de pronto la experiencia se empieza a transformar porque esta niña de 3 años que nunca tuvo derecho a decir quiero que me den atención, ahora empieza a sentir yo quiero que me den atención porque ya no resistes eso. Y entonces al permitir que esa niña de 3 años diga quiero que me den atención, le estás al fin dando permiso de ser y de sentirse amada tal como es y entonces la niña interna se calma y ya no necesita ser más egoísta. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando pensamos esto de forma teórica, claro, aparece nuestra moral y dice, no, pues esto se va a convertir en una barbarie, ¿no? Pero cuando hacemos el proceso en la realidad y lo experimentamos corporalmente como una experiencia real, no teórica, el resultado es que ocurre lo que digo. Empieza a experimentar felicidad. Y un ser humano feliz, lo único que puede hacer es traer felicidad. Tu presencia cuando está en calma, cuando estás en paz, lo único que haces es contagiar eso. Solo por ser le haces bien a los demás. No tienes que hacer algo para hacerle bien a los demás. Tienes que dejar de estar en conflicto. Y eso trae cosas buenas. No tenemos que hacer algo para salvar el mundo. Tenemos que dejar de hacer algo para salvar el mundo, en realidad. ¿Se entiende? Y Por lo tanto, justamente, entonces no es un proceso puntual, sino que uno tiene que como que ponerse en una actitud de, ¿cómo decían? Como de rendición y de aceptación para que ocurran estos como fenómenos medios como encadenados dentro de uno, como que una cosa lleva a sí, la otra y sí, así, y lo que yo porque les no estoy es explicando como, es que hay que practicar esto. No basta con decir hoy día voy a aceptar. Da lo mismo si en la mañana dices voy a aceptar, si no puedes aceptar. Tu cableado neuronal está hecho para resistir. Tenemos que practicar esto, tenemos que sentarnos todos los días a observar la resistencia hasta que empiece a perder fuerza. Estas son instrucciones para hacer una práctica, no es como que, porque, porque si uno dice ya entendí la enseñanza, entonces ahora voy a ir por la vida aceptando lo que siento, no vas a poder hacer eso, ¿se entiende? Es como que uno dijera, ya entendí, si yo puedo levantar 100 kilos, entonces mi cuerpo va a estar sano. Entonces, sin ningún entrenamiento intentas levantar 100 kilos, no vas a poder. Y después más encima te vas a empezar a castigar, porque si ya sabes que tienes que levantar 100 kilos y no estás levantando 100 kilos. Entonces tenemos que practicarlo. Todos los días partes levantando 5 kilos, 10 kilos, y después de un tiempo vas a poder levantar 100 kilos. Hay que practicarlo. No basta ni siquiera con decir quiero tener la actitud, porque esto es tan profunda la resistencia. No es que nosotros resistimos, nosotros somos la resistencia. ¿Se entiende? Tú eres la resistencia. Tamara, quien cree Tamara ser, eso es la resistencia. Entonces, se tiene que disolver el yo para que desaparezca la resistencia. Y eso no es algo que el yo puede hacer. El yo no puede disolver la resistencia, el yo no se puede autodisolver, el yo quiere sobrevivir. Entonces, para eso necesitamos ayuda divina. Son 2 pasos. Ver la resistencia, ver que no puedes dejar de resistir y lo que decía Fabiola, pedir ayuda. Por eso yo quiero empezar a trabajar con Diksha porque hay ciertas cosas que no van a pasar solo porque tenemos la intención y las ganas de que pasen. Necesitamos que ocurra un proceso que modifique nuestro cerebro, literalmente. Y eso es lo que hace el Diksha, modifica el funcionamiento cerebral. Entonces es una gran ayuda. Ahora, si no tenemos la ayuda del Diksha, podemos simplemente sentarnos, como yo les enseño, en Vipassana, como estatuas, hasta que la resistencia cede. ¿Sí? Pero si no hacemos eso, no podemos tener la disposición ni la actitud, si nosotros somos la resistencia. O sea, cuando el yo dice yo voy a tener la disposición y la actitud de no resistir, eso es resistencia. Si no tiene salida. Sí. Entonces esto que yo les digo nos rompe los sesos, porque no. Por eso yo insisto tanto que de repente hacen preguntas así ya, pero ¿cómo llevo esto a la vida cotidiana?
Y yo digo, no, si no, no puedes llevarlo a la vida cotidiana, tienes que hacer la práctica para que ocurra un cambio en tu estructura cerebral. ¿Sí? ¿Cómo lo vas a llevar a la práctica si ese cambio no ocurrió? ¿Se entiende? Entonces, para eso nos sentamos a hacer una práctica, para que ocurra ese cambio. Y cuando ese cambio ocurra, no tienes que tener la actitud de llevar nada a la práctica. Tú te has transformado, entonces no hay un esfuerzo que hacer. El esfuerzo es la resistencia. Entonces, no nos podemos esforzar por ser mejores. Tenemos que ver que no nos aceptamos porque no somos los mejores. No tenemos que tratar de perfeccionarnos, porque eso es resistencia a ser lo que somos. Y eso es sufrimiento. Y el sufrimiento trae sufrimiento. Y ya está. Entonces, a muchos nos pasa que queremos hacer un camino espiritual para ser mejores. Y está bien, porque es la misma resistencia la que nos lleva a querer hacer práctica espiritual para después ir entendiendo poco a poco que la práctica consiste no en ser mejor, sino en dejar de resistirse a lo que uno es. Soy Tomás de la Fuente y te quiero invitar a entrar en un proceso de reconexión para el despertar de tu conciencia y tu corazón. Visita mi página www.ideasquesanan.cl, en donde podrás encontrar las próximas actividades y cursos que te estaré ofreciendo. También puedes encontrar Ideas que Sanan en mi podcast de Spotify, mi canal de YouTube y mi perfil de Instagram. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos pronto.